Ok, bien. Ahora vamos a ver el ejercicio 3 de la ayudantía. Bueno, para este ejercicio nos piden, dada la función f de x igual x cuadrado menos 2x más 4, partido en x menos 2, nos piden conseguir el dominio de la función, los puntos críticos, el dominio de f, los puntos críticos, intervalos de crecimiento, intervalos de concavidad, asíntotas, y que finalmente grafiquemos la función. Hagamos un bosquejo de la función. Bien. Bueno, como nosotros podemos notar esto, bueno, ignorando la letra F, podemos en realidad ver que todo esto, una gran parte de esto tiene que ver con las primera y segunda derivadas. ¿Ya? Bueno, primero que nada, el dominio, podemos verlo rápidamente, de que esto es una función racional, ¿cierto? Una función donde es un polinomio dividido en un polinomio, ¿cierto? Y una función racional tiene como dominio todos los reales, menos los puntos donde el denominador se indetermine. ¿Qué significa esto? Es una función racional porque es x cuadrado menos 2x más 4, es un polinomio, y x menos 2 es un polinomio. Y esta función va a tener dominio los reales menos todos los puntos donde el denominador, en este caso x menos 2, se haga 0. Y eso es cuando x es igual a 2. Por lo tanto, el dominio serían los reales menos el 2. Ya. Eso todo bastante fácil. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? La mayoría de los siguientes puntos están todos relacionados con la primera y la segunda derivada. ¿Ok? Puntos críticos es de derivada. Intervalo de crecimiento es de derivada. Intervalo con cavidad es la segunda derivada. ¿Ok? Entonces, nos damos cuenta que en realidad tenemos que estudiar la primera y segunda derivada bastante. Por lo tanto, vamos a... Bueno, y de hecho, falta... También hablaba de puntos de inflexión, que no lo noté. Puntos de inflexión. Puntos de inflexión, disculpen. Que también es la segunda derivada. Por lo tanto, tenemos que estudiar 4 veces la primera y segunda derivada. Entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Ok? Esto es un truco para poder hacer este ejercicio más rápido y de manera más limpia y organizada. ¿Bien? Bueno, ahora sabemos que el dominio son los reales menos el 2. ¿Ok? Ahora, lo que vamos a hacer es sacar la primera y la segunda derivada. ¿Ok? Esto es para poder acelerar el desarrollo del ejercicio. Bien, la primera derivada de f va a ser, por regla de división, la derivada de x cuadrado menos 2x más 4. Esa derivada es 2x menos 2, ¿cierto? Por el denominador, x menos 2, menos la derivada del denominador, que sería la derivada de x menos 2, esa derivada es 1, por el numerador, que es x cuadrado menos 2x más 4, y esto dividido en el denominador al cuadrado. X menos 2 al cuadrado. Perfecto. Expandiendo esto nos va a dar 2x cuadrado, más, perdón, disculpen, menos 4x, menos 2x, más 4, que esto es menos 6x más 4, ¿ok? Y el otro lado nos daría menos x cuadrado más 2x menos 4. Y esto va a ser dividido en x menos 2 al cuadrado. Bien, esto desarrollándolo nos damos cuenta que esto es x cuadrado menos 4x a secas, ¿cierto? Dividido en x menos 2 al cuadrado. Esto también puede ser, lo puedo expresar de la siguiente manera. X menos 4, x menos 2 al cuadrado. Pero esta forma usualmente es más fácil porque es una suma. Y la suma usualmente, como todos queremos derivar esto de nuevo, muchas veces la suma es mucho más cómoda. Entonces vamos a quedarnos con esa forma por ahora. ¿Ok? Ahora tenemos que... Bueno, tener esto acá arriba. Que es x cuadrado menos 2x más 4 dividido en x menos 2 al cuadrado. Perfecto. Y ahora quiero sacar la segunda derivada. ¿Ok?
La segunda derivada va a ser, de nuevo por regla de división, va a ser la derivada de x cuadrado menos 2x más 4, en esto era, disculpen, menos 4x, ahora sí, es 2x, disculpen, la derivada, ya, es la derivada del numerador. La derivada del numerador sería 2x menos 4, ¿cierto? Por el denominador, que sería x menos 2 al cuadrado, menos la derivada del denominador, que como es un cuadrado, sería 2 veces x menos 2 elevado a 1. Por la derivada de x, que es 1, así que eso no lo escribo, para simplificar un poco la escritura. Y por el numerador, x cuadrado menos 4x. Y esto dividido en el cuadrado del denominador. Y como antes era x menos 2 al cuadrado, ahora va a ser x menos 2 a la cuarta. Ok, ahora hay que expandir esto. Esto es 2x menos 4 x cuadrado menos 4x más 4. Y esto es menos 2 x cubo menos 4x cuadrado menos 2x cuadrado más 8x. ¿Cierto? Y esto vive en x menos 2 a la cuarta. Ahora vamos a borrar acá arriba para seguir simplificando. Vamos a expandirlo de nuevo. Nos va a dar 2x cubo menos 8x cuadrado más 8x menos 4x cuadrado más 16x menos 16 menos 2x cubo más 2x cuadrado más, disculpen, más 4x cuadrado más 8x cuadrado, ahora sí, más 8x cuadrado más 4x cuadrado menos 16x. Esto vive en x menos 2 a la cuarta. Y si simplificamos esta expresión, vamos a llegar a los x cubos se simplifican. Nos queda menos 8x cuadrado menos 4x cuadrado más 8x cuadrado más 4x cuadrado, así que estos se simplifican también. Nos queda bueno, disculpe, se simplificaba, no se simplificaba ese todavía. 8x más 16x menos 16x, eso nos daría 8x, y nos da menos 16, simplifican estos dos, disculpen. Y nos queda menos 16. Menos 16. X menos 2 a la cuarta. Y de hecho esto lo podemos expresar así. X menos 2. X menos 2 a la cuarta. Y simplificando arriba y abajo. Bueno, no simplificamos completo, simplificamos solo una potencia. Nos quedaría 8 partido X menos 2 al cubo. Ok, perfecto. Entonces, ahora que tenemos la segunda derivada también, podemos escribirla. Ahora viene el análisis de las derivadas. Esto es 8 partido x menos 2 al cubo. Bien, ahora que tenemos la primera y la segunda derivada y la función, vamos a poder estudiar cómo se comporta esta función en la gráfica. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, este ejercicio nos pedía los puntos críticos. Los puntos críticos, intervalos de crecimiento, puntos de inflexión, y intervalos de concavidad. Ok. ¿Qué significan estas cosas? Bueno, en pocas palabras y resumido, los puntos críticos van a ser cuando f' de x es 0 o no existe. No existe muchas veces se refiere a que se va al infinito. ¿Ok?
Intervalos de crecimiento. Eso va a ser estudiar cuando f' de x es mayor que 0 o menor que 0. ¿Ok? Los puntos de inflexión es cuando la segunda derivada, disculpen, intervalos de inflexión es cuando la segunda derivada es 0. ¿Ok? Y los intervalos de concavidad es estudiar cuando la segunda derivada es mayor que 0 o menor que 0. Entonces lo que estamos estudiando es cuando esto tienes, cuando la primera derivada y la segunda derivada son 0, y cuando la primera derivada y la segunda derivada son positivas o negativas. Entonces esto lo vamos a hacer con una tabla de signos. ¿Ok? Con una sola tabla de signos vamos a estudiar cómo se comporta esta función. Tratemos esto acá almacenado. Esto así. Así. Vamos a crear tablas de signos acá a los lados. Bueno, primero vamos a estudiar acá una tablita para f' de x y una tablita para f doble prima de x. Pero vamos a usar los mismos números. ¿Ok? Ahí está. Ok. Acá arriba vamos a tener x cuadrado menos 4x. Vamos a tener x menos 2 al cuadrado. ¿Cierto? Tenemos acá 8 y tenemos x menos 2 al cubo. Al cubo. Y después tenemos acá la función completa. Y acá tenemos la función completa. Lo pongo como entre comillas, para resumir. Ok. Ahora tengo que ver los valores críticos. Bueno, sabemos que en esta función no está el 2. Así que sabemos que el 2 no lo tenemos que escribir, por ejemplo. El 2 ya es una separación. Bueno, empezamos. Un punto crítico es claramente... Bueno, el 2. Después podemos ver que otro punto crítico es... En esta función se hace 0, en 0 y en 4, ¿cierto? Por lo tanto, los puntos críticos que tenemos son el 0 y el 4, ¿ok? Entonces voy a escribir los puntos críticos. Y la otra función, el único punto crítico que tiene es el 2, pero como no está en el dominio, no lo escribimos. Aquí, después tenemos aquí, aquí, y ahí está. Bueno, de hecho acá deberían haber 2. Disculpen. Así. Porque va desde 4 hasta 2 y desde 0 hasta 2. Ahí estarían. No. Bueno, el primer intervalo es de menos infinito hasta 0. Pues horrible. De menos infinito hasta 0. El 0. De 0 hasta 2. De 2 hasta 4. Y de 4 hasta infinito. ¿Ok? Simplifico, no escribo los paréntesis igual para que no se vea tan feo. ¿Ok? Pero sin en los intervalos no se incluyen los números. Por eso es que después tengo casillas donde los números específicamente. Bien. Entonces vamos a escribir esto. Bien, de hecho acá podrían darse cuenta que de hecho no es necesario que escriba el x menos 2 al cuadrado, ¿ok? Porque está en el denominador, ¿ok? Y porque como es un cuadrado siempre va a ser positivo. Entonces no me afecta los signos, y como está en el denominador no me afectan los ceros. Entonces podría no haberlo escrito, pero lo escribí de todas formas, no hay ningún problema. Bien, vamos escribiendo los signos uno a uno. El x cuadrado menos 4x, de menos infinito hasta 0, es siempre negativo, ¿cierto? No, perdón, disculpen, positivo. En 0 es 0. Después de 0 a 2 va a ser negativo. De 2 a 4 va a ser negativo. En 4 va a ser 0. Y de 4 a infinito va a ser positivo. ¿Cierto? Esto puedo ver que en realidad tiene sentido porque esto es una parábola que va a ser un poco así, ¿cierto? O sea, va a tener ceros en el 4 y en el 0 así, ¿cierto? Tiene sentido, acá va a ser negativa, acá va a ser positiva, acá va a ser positiva. ¿Ok? Después x menos 2 al cuadrado, como dijimos antes, va a ser positiva, 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 positiva. No está el 2 porque el 2 no está en el dominio, ¿cierto? Por lo tanto, la función completa va a ser positiva, acá va a ser 0, negativa, negativa, va a ser 0, y acá va a ser positiva. ¿Ok? Ya vamos a tener la segunda derivada. En la segunda, yo voy a separar esto un poquito más para que se vea mejor. Vamos a separar la moto.
Eso es una separación entre las dos tablitas. La segunda derivada, bueno, acá tenemos, bueno, estos son los mismos de arriba, así que vamos a hacer los mismos intervalos de arriba porque de hecho tienen los mismos puntos críticos, básicamente. ¿Ok? Entonces, en 8 siempre va a ser un número positivo, ¿cierto? Positivo, 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 positivo. ¿Ok? Nosotros vemos que acá el único punto crítico del menos 2 va a ser el 2, ¿cierto? Entonces en realidad nosotros vemos que acá está el 2, ¿cierto? Está aquí entre medio, que no lo escribimos porque no está en el dominio. Pero entonces puedo ver que en realidad a la izquierda del 2 va a ser negativo y a la derecha el 2 va a ser positivo, ¿cierto? Probando números. Entonces va a ser negativo, 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 positivo, positivo, positivo. ¿Ok? Por lo tanto, la función en sí va a ser positiva, positiva, no, disculpen, negativa, negativa. Negativa, 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 positiva, positiva, positiva. Ok, perfecto. Entonces ahora ya tenemos la tabla completa de ciclos. Podemos hacer el análisis de esta función. Ya. Voy a escribir acá a la derecha el razonamiento que uno puede hacer con esto. ¿Ok? Con esta tablita. Así. Ya. Bien, ahora que tenemos la tabla de signos completa, vamos a poder analizar cada una de las partes. ¿Ok? Ya, primero que nada nos piden los puntos críticos. Que en pocas palabras, como vimos antes, eran los puntos donde esta función se hacía cero, o sea, donde la derivada se hacía cero o la derivada no existía. ¿Ok? Entonces podemos ver acá nuestra tablita, ¿ok? Que hice acá una marquita verde, aquí, y nos damos cuenta que de hecho esta derivada se hace cero en x igual 0 y x igual 2. Perdón, x igual 4, disculpen. Ahí está. ¿Ok? Entonces ahí tenemos los puntos críticos. Así de primera. Después hay que ver los intervalos de crecimiento. ¿Ok? De crecimiento. Bien, en los puntos críticos, antes como un pequeño paréntesis, los puntos críticos nos dicen en realidad dónde es que la función tiene derivada cero. ¿Ok? ¿Esto qué implica para la gráfica? Implica que la función va a ser chata en ese punto. ¿Ok? En x igual 0, x igual 4, la función va a tener una parte que va a ser plana. ¿Ok? Va a ser localmente plana. ¿Ya? ¿Ok? Que eso nos ayuda como para poder graficar después la función. Los intervalos de crecimiento van a ser, bueno, la función va a ser creciente cuando la derivada sea positiva y va a ser decreciente cuando la derivada sea negativa. ¿Ok? Entonces podemos dar cuenta que esta función va a ser creciente en menos infinito hasta 0, sin incluir el 0, porque en 0 es derivada 0, y va a ser decreciente de 4 a infinito, sin incluir el 4, porque en 4 es derivada 0. ¿Ok? Y esto va a ser decreciente entre medio, pero sin incluir el 2, porque recuerden que el 2 no está en el dominio. Decreciente. Va a ser decreciente en 0 hasta 2, sin incluir ni el 0 ni el 2, y en 2 a 4, sin incluir ni el 2 ni el 4. ¿Ok? Perfecto. Ahí tenemos los intervalos de crecimiento y los puntos críticos. Ahora nos faltan los puntos de inflexión. Los puntos de inflexión, puntos de inflexión, puntos de inflexión, ¿ok? Van a ser cuando la segunda derivada sea 0. ¿Ok? Entonces vamos a nuestra segunda derivada, acá, y nos damos cuenta que nunca es 0 esta segunda derivada. Lo que tiene sentido, porque la derivada era 8 partido en x menos 2 al cubo. Y el numerador nunca se hace 0, porque es 8, que es la función constante. Entonces tiene sentido que no tenga ningún lugar donde esta segunda derivada valga 0. Por lo tanto, no hay puntos de inflexión. No hay. Y, finalmente, las intervalos de concavidad nos dice cuándo la segunda derivada es positiva o negativa. Muy similar a la derivada, a la primera derivada. ¿Ok? Se dice que es cóncava cuando la derivada es negativa, cuando la segunda derivada es negativa. Y se dice que es convexa cuando la segunda derivada es positiva. ¿Ok? Usualmente se dice que en realidad es que cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. De cóncava hacia arriba es cuando... ¿cómo se dice? Cóncava hacia arriba es cuando la segunda derivada es positiva.
Y cóncava hacia abajo cuando la segunda derivada es negativa. Pero también se puede decir convexo y cóncavo. Convexo cuando es positiva, cóncavo cuando es negativa. Pero ahí cada uno tiene que elegir los términos que usa. Ok, entonces vamos a ver concavidad. Concavidad va a ser convexa, va a ser desde 2 hasta infinito, podemos notar, porque ahí es positiva, de 2 hasta infinito, y sin incluir el 2, porque el 2 no está en el dominio, de hecho, y va a ser cóncava en... Uy, qué horrible quiero cóncava. Cóncava. Va a ser cóncava desde menos infinito hasta 2, ¿cierto? Perfecto. Entonces ahí tenemos 4 puntos de 1, ¿cierto? Bueno, ¿y qué nos dice que sea cóncava convexa? Bueno, voy a borrar esto un poquito. ¿Ya? Que sea cóncava convexa nos dice más bien cómo se va a ver en la guatita de esta función, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, la función x cuadrado, es así, ¿cierto? Esta función, de hecho, es convexa, ¿ok? ¿Y qué significa esto? Significa que la pendiente de esta función, acá la pendiente, va a ir aumentando, ¿cierto? Acá, uy, mira feo, voy a bajar de nuestra función, de hecho, pero lo voy a bajar sin los ejes coordenados para que se entienda. Sin los ejes coordenados, ¿ok? Acá la pendiente va aumentando, porque acá la pendiente es muy negativa, ¿cierto? Después la pendiente es menos negativa, después la pendiente es 0, después la pendiente es positiva, es más positiva, ¿cierto? Entonces acá la pendiente va aumentando, ¿ok? Eso es lo que nos dice la concavidad. Esta función sería convexa. Convexa, ¿ok? Y una función cóncava vendría siendo una función que hace así, ¿cierto? O hace localmente así. Podría ser una función así, por ejemplo, como la función raíz. La función raíz es una función cóncava, ¿cierto? Porque la derivada va disminuyendo. Antes es muy positiva, después negativa, o sea, no, sí, es menos, no en positiva, menos positiva, menos positiva, menos positiva, ¿cierto? Eso es lo que nos dice la concavidad y la convexidad. Ya. Bueno, lo último que nos queda para calcular en este ejercicio son las asíntotas y después graficar, ¿cierto? Entonces, bueno, ahora vamos a calcular las asíntotas. Bien, hay 3 tipos de asíntotas. ¿Okay? La primera es la asíntota vertical, que es la primera que vamos a calcular. ¿Ya? Asíntota vertical. ¿Qué es una asíntota vertical? Una asíntota vertical es cuando una función explota, por decirlo así. ¿Okay? Acá, por ejemplo, claramente una asíntota vertical acá. Con ese punto la función sea al infinito, infinito positivo o infinito negativo. O ambos por cada uno de los lados. Eso puede pasar. Y sigue siendo una asíntota. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, acá vamos a tener que asíntota vertical. Bien. ¿Esto cómo se calcula la asíntota vertical? Uno tiene que buscar los puntos donde esta función no existe. ¿Okay? Donde esta función puntos que no están en el dominio, pero que aún estén cerca del dominio. ¿Qué significa esto? Significa que sean puntos a los que podemos limitarnos, a los que podemos hacer un límite. Como recordamos, el dominio de esta función, ahora tiene más sentido. El dominio de esta función va a ser los reales menos el 2, ¿cierto? Bueno, el 2 es el único punto que no está en el dominio, ¿cierto? Pero entonces el 2,1 sí lo está. Y el 2,001 sí lo está. El 2,00001 sí está. Entonces podemos acercarnos al 2. Por lo tanto, podemos hacer un límite hacia el 2. Eso significa que uno puede acercarse a ese punto, por decirlo de alguna manera. Entonces, el único punto tentativo donde podría haber una asíntota vertical es en el 2. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se hace esto? Uno tiene que sacar el límite. Límite de f de x cuando x se va a 2. ¿Ok? Perfecto. Entonces vamos, la función, si recordamos bien, era, si veo bien, x cuadrado menos 2x más 4 partido en x menos 2, ¿cierto? Entonces, revisando esto nos daría límite cuando x tiende a 2 de x cuadrado menos 2x más 4 partido en x menos 2. ¿Ok? Si dividimos todo por x, o sea, de hecho ni siquiera, podemos revisar de primera es que arriba nos daría 4 menos 4, que eso es 0, más 4, esto sería, por decirlo así, 4 partido 0, ¿cierto? Que eso es claramente infinito. ¿Ok? Entonces, por la derecha se va a infinito. Perdón, disculpen, tengo que ver límite por izquierda y por derecha. Ahora sí. Y el límite cuando x se va a 2 por los negativos es límite de x
va 2 de los negativos, sería x cuadrado menos 2x más 4, donde tenemos el mismo problema, de que esto sería 4 dividido en 0, y eso es infinito, ¿cierto? O sea, ese cuadro partido de 0 no lo podemos escribir, porque es una forma de verlo nomás, pero se entiende que en realidad eso es infinito, ¿cierto? Entonces, en realidad, como ambos límites laterales se van a infinito, perdón, disculpen, esto es menos infinito, porque esto se hace 0, pero se hace 0 por los negativos, así que esto se va a menos infinito, ¿cierto? Porque en realidad si vamos probando números nos vamos a dar cuenta que esto va a ser como 1,9 menos 2, 1,99 menos 2, ¿okay? Así una forma como más o menos rudimentaria de ver el signo de cuando sea infinito. Entonces podemos ver que en realidad sea menos infinito, ¿cierto? Porque a los valores a los que va a ser van a ser siempre más negativos y más negativos. Bien, entonces sea infinito y a menos infinito. Por lo tanto, podemos decir que en realidad efectivamente es una asíntota vertical. Entonces, hay asíntota vertical. Asíntota vertical x igual 2. ¿Okay? Ahí tenemos una asíntota vertical. Perfecto. Perfecto. Hablo como imbécil. Ya. Y ahora vamos a estudiar las asíntotas horizontales. Horizontales. Oh, qué horrible. Menos mal soy matemático y no lingüista. Bien. Entonces las asíntotas verticales, ¿qué dicen las asíntotas verticales? Bueno, en realidad estas son bastante sencillas de calcular. Las asíntotas verticales pueden estar solamente en el infinito y en el menos infinito. Y son cuando me aproximo a una derivada a 0. ¿Ok? O sea, cuando la pendiente cae siendo más 0, más 0, más 0 la pendiente, eso es ahí es donde hay ahí es cuando una función tiene una asíntota horizontal. Así se puede ver. ¿Ok? Pero la forma de calcularlo es más fácil, en realidad. Ya. Si el límite de la función se va a un valor constante, se va a un valor que no sea infinito, ¿ok? Entonces hay una asíntota vertical. Por ejemplo, en esta función, porque, bueno, para explorar un poco más esto, esta función, por ejemplo, puede ser así, puede ser haciendo así, eso es una asíntota vertical, aunque no sea el 0, va a ser una asíntota vertical. ¿Ok? O sí, horizontal. Bien, entonces, ahora, ¿cómo se calcula? Bueno, puede haber una por cada infinito. Infinito positivo, infinito negativo. Y este lo límite al infinito y a menos infinito por separado. Bien, ahora vamos a calcular el límite. Este límite sería, si dividimos todo por x, ¿cierto? Infinito. Y ahora nos daría esto, x menos 2 más 4 partido x, partido en 1 menos 2 partido x, ¿cierto? Y esto se va a 0, esto se va a 0, y esto, que sería x menos 2 partido en 1, esta cuestión se va a infinito. A infinito, ¿cierto? Y la otra, entonces esto significa que no hay asíntota vertical, no hay asíntota horizontal, ¿ok? Porque no se va a un valor, se va al infinito. Y el otro límite que puede haber es el límite cuando sea a menos infinito, que de hecho va a ser más de lo mismo. X menos 2. Esto de hecho va a ser, se calcula de la misma manera, y nos podemos dar cuenta que esto efectivamente se va a menos infinito, ¿ok? Por lo tanto no nos sirve. No hay asíntotas horizontales, no hay, ¿ok? Ya nos quedarían las últimas, que serían las asíntotas oblicuas. Que las asíntotas oblicuas, ¿cómo se consiguen? Bueno, para asíntotas oblicuas uno tiene que estudiar el oblicuas. Uno tiene que estudiar el límite de la función cocientada con x. ¿Qué significa esto? Uno en realidad lo que está haciendo, así como un trasfondo de este, porque es así. ¿Okay? Uno está comparando esta función con la función x. ¿Ok? Bien. Digamos, ya, esto es como ya es más análisis, si no le interesa como puede ser el tercer lugar. En realidad, digamos que esta función, digamos que tenemos una función g de x, que en el infinito, cuando x se va muy al infinito, se parece a una recta. ¿Ok? Digamos que se parece a una recta. Digamos que se parece a una función de la forma ax más mx más b.
para que sea más, como siempre lo ve. Una forma mx más b, digamos que se parece en el infinito, ¿ok? Entonces, si esta función la dividimos por x, esto es todo en el infinito, ¿cierto? Entonces esto nos va a dar m más b partido x, ¿cierto? Pero como en realidad estamos en el infinito, ¿cierto? Como estamos en el infinito, x es muy grande, b partido x, como veis es una constante, va a ser 0, ¿cierto? Por lo tanto, esto va a aparecer a m, a la pendiente, ¿ok? ¿Qué significa esto? Acá en el análisis, esto es todo como la explicación más o menos, como aplicar de por qué esta fórmula, ¿ok? Esto significa que en realidad si es que la función se parece a una recta en el infinito, entonces el límite de la función dividida a x nos va a dar la pendiente, ¿ok? Esto es una explicación como más o menos como intuitiva de por qué esta fórmula, ¿ok? Pero en fin, la fórmula entonces vendría siendo en el infinito, ¿cierto? Cuando x es muy grande, va a ser el infinito, tenemos que ver el límite de f de x partido de x. Y esto nos va a dar la pendiente. Entonces vamos a ver x cuadrado menos 2x más 4 partido x menos 2 dividido todo esto en x. Y en límite x se va a infinito. Y tengo que checar límite positivo y negativo, ¿cierto? O sea, infinito menos infinito. Entonces esto sería límite x tiende a infinito de x cuadrado menos 2x más 4 partido en x cuadrado menos 2x. ¿Ok? Y esto lo vamos a... ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a calcular este límite. Este límite, si dividimos todo por x cuadrado, ¿cierto? Nos va a dar, de hecho, límite x tiende a infinito. Si dividimos todo por x cuadrado, nos daría 1 menos 2 partido x más 4 partido x cuadrado partido 1 menos 2 partido x. Y esto se va a hacer, esto se va a 0. Entonces este límite nos va a dar igual a 1, ¿cierto? Entonces esta función efectivamente en el infinito sí se parece a una recta. Y se parece a la recta x igual a una recta de pendiente 1. ¿Ok? Ya, ahora tenemos la pendiente. Sabemos que esta función, bueno, esta función f de x, en el infinito se va a parecer a una función mx, donde m es 1, más b. ¿Ok? Perfecto. Entonces, como conocemos la pendiente, ahora necesitamos saber el intercepto. ¿Ok? ¿Y cómo sacamos el intercepto? Bueno, ahora viene otra explicacióncita, si quieren escucharla. Que en realidad es mismo análisis anterior. Bien. Si esta función se parece a una recta, ¿ok? Si f de x en el límite, cuando x es muy grande, se parece a una recta de la forma mx más b, si a esta recta le restamos mx, en el infinito, esto me va a dar b, ¿cierto? Me da el intercepto. Entonces vamos a hacer la misma idea. En el infinito, ¿ok? En el infinito, a la función f de x, le vamos a restar mx, ¿ok? En el caso nuestro, m era igual a 1, que es lo que calculamos con el límite anterior. Entonces esto nos quedaría límite x tiende a infinito de x cuadrado menos 2x más 4 partido en x menos 2 menos x, ¿cierto? Esto, bueno, arribita. Esto va a ser límite x tiende a infinito de x cuadrado menos 2x más 4, multiplicando por el denominador nos quedaría menos x cuadrado menos más 2x, disculpen, partido en x menos 2. Y esto va a ser 4 dividido x menos 2, el límite. Y esto se va a ir a 0. Por lo tanto, b va a ser 0. ¿Y esto qué significa? Que conseguimos los dos valores de la asíntota. Porque entonces sabemos que f de x en el infinito se va a parecer a la función x igual, bueno, y igual x, ¿ok? Y igual mx más b, donde m es 1 y b es 0, entonces sería la función x. Qué bacán, ¿cierto? Entonces tenemos ahí la primera asíntota, que sería la asíntota igual x. Y ahora hay que sacar la segunda, hay que ir por el otro lado, porque vimos en infinito, tenemos que ver el menos infinito. En el menos infinito vamos a hacer lo mismo. Límite x tiende a menos negativos,
a menos infinito. Aquí por la izquierda o la derecha, bueno, lo mismo. ¿Ya? Y vamos a ver la función dividida en x, ¿cierto? Con el mismo razonamiento anterior. Entonces esto va a ser, de hecho va a ser el mismo límite. Esto va a ser x cuadrado menos 2x más 4, partido en x cuadrado menos 2x. Y de la misma forma, esto se va a ir a 1. ¿Ok? Bueno, entonces sabemos que la pendiente, la asíntota por el lado izquierdo también, o sea, por el menos infinito, también va a tener pendiente 1. ¿Ok? Si esto no da, si este límite no da ningún valor, o sea, diera 0 o diera infinito, entonces no hay asíntota oblicua, ¿ok? De una, directo. Y bueno, el límite, y hay que ver, esto va a ser m. Y hay que ver el intercepto de f de x menos x, y esto va a ser, bueno, será menos mx, ¿cierto? Pero m es 1 en este caso. Entonces sería el límite x tiende a menos infinito, de x cuadrado menos 2x más 4, partido x cuadrado menos 2x menos x, que es el mismo límite anterior, de hecho, entonces esto también va a dar 0. ¿Okay? Entonces, podemos concluir de que esto tiene una única asíntota oblicua, ¿cierto? Pero es por los dos lados, ¿okay? Pero igual, por convención se dice que es una, ¿okay? Porque es la misma asíntota en realidad, pero por izquierda y por derecha, por el infinito y el menos infinito. Entonces decimos que la asíntota es I igual a X. Perfecto, entonces tenemos la asíntota y tenemos todo lo demás. Y ahora viene la última parte, que es graficar. ¿Ok? Para graficar, vamos a hacer lo siguiente. Para graficar, uno lo que hace es ve todos los datos que obtuvimos. ¿Ya? Ok, ahora vamos a ver cómo se grafica esto. Lo primero que uno tiene que hacer es ver la asíntota. ¿Ok? La primera asíntota que vimos es la asíntota x igual 2. Que sería esta recta de acá, ¿cierto? Entonces sabemos que en esa recta esta función se va a indeterminar. ¿Ok? Ahora lo que tenemos que ver es por qué lado se va a indeterminar. Bien, nosotros vimos que por los límites, ¿cierto? Habíamos visto los límites antes, que de hecho cuando se acerca a 2 por la izquierda, esta función se va a ir a menos infinito, ¿cierto? Y por la derecha esto se va a ir a más infinito. ¿Ok? Entonces ya tenemos algo así, por ahora. ¿Ok? Bien, ahora tenemos que ver lo siguiente. Lo siguiente que tenemos que ver va a ser la otra asíntota, ¿ok? La otra asíntota que tenemos es x igual a x, disculpe. Que sería esta asíntota, que la voy a dibujar con azul. Así. Bien. Ok. Esta asíntota nos dice que en realidad en el infinito, esta función se va a acercar acá. Así. Y acá también. Así. ¿Cierto? Bien. Ahora lo que tenemos que ver es lo siguiente, que serían los valores, los puntos críticos, ahí sí, los puntos críticos, ¿ok? Que son los puntos donde la variabilidad es 0. Y esto nos decía que los puntos críticos son en 4 y en 0. Por lo tanto, en 0, ¿ok? Sabemos que hay un punto crítico y en 4 sabemos que hay un punto crítico. Pero no sabemos dónde, ¿cierto? No sabemos a qué altura. Entonces, para esto, uno ve los valores. Uno ve en la función en qué punto es 0, el punto es 0, cuánto. Y eso se ve calculando la función en ese punto. La función, recordamos que era f de x igual x cuadrado menos 2x más 4 partido en x menos 2. Si x es 0, esto va a ser, si f es 0, esto va a ser 4 partido en menos 2, ¿cierto? Por lo tanto, el punto va a ser menos 2. Por lo tanto, el punto de inflexión va a ser el punto 0,2, 0, menos 2. Ok. Entonces acá, en 0, menos 2, que sería por acá, esta función va a ser así. Va a tener una parte chata. Ok. Así. Va a tener una parte chata esta función, así. Ahí. Va a ser chata. Voy a dar con amarillo. La función va a ser chata. Y el otro punto que teníamos era en 4, ¿cierto? Entonces vamos a ver que en f de 4, esto va a ser 16 menos 8 más 4, 12, partido en 2. Esto va a ser 6. Por lo tanto, este punto crítico va a ser
4,6. ¿Ok? Entonces, en el punto 4, por acá más o menos, en el 6, va a haber otro punto de inflexión. Así. ¿Ok? Perfecto. Y así. Y nos vamos a dar cuenta de que esta función siempre, no esta función ahora, vamos a ver los puntos de inflexión, que de hecho no había ninguno, ¿cierto? Entonces eso no afecta. ¿Bien? Y ahora vamos a ver lo último que es las concavidades. Esto nos decía que en los negativos, esta función era cóncava hacia abajo, o cóncava, solamente. Esto significa que va a tener la derivada, se va haciendo cada vez más negativa, ¿ok? Entonces podemos ver acá, y se va haciendo siempre más negativa. Entonces acá nosotros sabemos que en el infinito se va acercando a 1, pero como es cóncava hacia abajo, la pendiente se va haciendo cada vez un poco más chata. Aquí no se puede hacer notar mucho. Así, y se va haciendo así. No, me parece una recta esto. Lo hacer de nuevo. Así que un poquito mejor. La función se está haciendo cada vez más chata, así. ¿Cierto? Así. La pendiente haciendo cada vez más negativa hacia la derecha, ¿cierto? Y por otro lado, acá la pendiente es muy negativa en el lado derecho, ¿cierto? Y siendo un poco cada vez un poco más positiva. Va repuntando. ¿Ok? Entonces eso sería un bosquejo de esta gráfica. ¿Ok? Que de hecho sería un bosquejo bastante decente, ¿cierto? Que esto podría ser un poco más, un poco menos drástico. Sí, un poquito mejor. Pero la idea va a estar bien exacta, las dos gráficas van a estar correctas en realidad. Sí, es un bosquejo. Entonces sería la gráfica en realidad de la función. Que de hecho se parece bastante a la que da tira Wolfram o Desmos. Entonces, así sería este ejercicio. Creo que se entendió. Así que ahora sí lo hice bien. Ahora sí está bien hecho el ejercicio. Bien.